Genial. Una vez más, gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a estas conversaciones con FEDIAP que periódicamente hacemos con distintas personas que nos interesa. Como siempre, planteamos su perfil, la posibilidad de poder conocerlos un poco más profundamente, más allá de lo profesional. Y hoy estamos con Verónica Ramos, que trabaja en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, pero que hace un trabajo bastante específico y muy interesante que a lo largo de esta charla, de estos minutos, vamos a seguir desarrollándolo. Así que, en principio, agradecerte por el tiempo, Verónica, y bienvenida. No, gracias a vos, Juan Carlos, y a FEDIAP por esta invitación, así que muy agradecida. Buenísimo. Siempre comenzamos y siempre hacemos el mismo chiste malo, así que como unas tías chismosas, lo que nos interesa saber es quién es Verónica en este caso, de dónde viene, cuál es su historia de vida antes de llegar un poco más a lo profesional. Bueno, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Bueno, yo me crié, y es muy, sí, la verdad que es una linda oportunidad de contar y rememorar un poquito mis inicios, ¿no? Eh, yo me crié en la provincia de Buenos Aires, en un barrio en Granbur. Ahí me crié en una familia con mi mamá, mi papá, mi hermano, una clase de clase media baja, con muy pocos recursos. Y bueno, tuve la oportunidad en su momento de poder estudiar, que como digo, en la universidad, en la escuela pública y poder comenzar ahí, creo, mi formación, básicamente, y poder después, creo que el secundario es lo que a mí me permitió tener contacto y poder salir, digamos, de lo que es el ámbito familiar. Me recuerdo que en el secundario tenía orientación vocacional, que para mí es fundamental en las escuelas el tema de cómo, ya en la escuela secundaria, poder empezar a indagar y a preguntarse qué nos interesa, qué nos gusta, porque es tan amplio, ¿no? Ujú. Y hay tanto desconocimiento también, por eso es tan importante poder saber eh, qué opciones tenemos, ¿no? Yo creo que el colegio, y en su momento estudié bachillerato y tuve psicología, me gustó la materia, psicología, me gustó la profesora, ella misma era la que daba orientación vocacional en su momento, y es la que me impulsó de alguna manera a poder continuar en la universidad, elegir la facultad, fueron mis compañeros. En mi casa, tanto mi mamá como mi papá nunca me impulsaron a seguir estudiando, es como, yo lo fui armando de alguna manera con pares, por eso me parece tan interesante que en las escuelas se pueda generar ese acompañamiento, ¿viste? Y ahí fue que elegí estudiar psicología, hoy soy psicóloga acá en la facultad. Eh, Ujú. Coordino el programa GROPSI, un programa de orientación y acompañamiento para alumnos. Quizás ella me cuesta como volver a focalizar en cuando me preguntas sobre mí, porque es como van de la mano, ¿viste? La formación profesional con la formación en cuanto a mi persona, como es difícil separarlo, ¿viste? Eso es buenísimo, porque a veces ese divorcio que hay entre lo que uno quiere ser y lo que tiene que ser a la fuerza en función a distintas cosas que son a veces exógenas a nosotros. Ujú. Así que, digamos, por lo que decís, presupongo que la carrera universitaria, tu carrera de estudiante de psicología, te hizo feliz, digamos, de alguna manera pudiste hacerla más allá del tiempo, la pudiste hacer convencida de que lo que estabas haciendo era lo que querías hacer. Sí, sí, la verdad que no dudé de que era algo que me gustaba ya cuando cursé la materia. Hay algo de esto de lo social y de la ayuda al otro que me había convocado mucho en ese momento. Y tuve la oportunidad, yo en ese momento trabajaba, por eso como que me fui formando, como esto no había como un plan previo. Fui haciendo, creo que es un poco lo que pasa, y a veces en esta vorágine de lo cotidiano, uno a veces cree que más que nada en la adolescencia, ¿no? Como, bueno, deberían saber qué les gusta, o esta cosa a veces de las exigencias de elegir lo que realmente les gusta y lo que van a continuar, y a veces no se sabe, ¿no? A veces uno comienza y después cambia. En mi caso me pasó que yo estaba convencida de que quería seguir estudiando psicología, pero cuando comienzo a trabajar acá en la facultad, en agronomía, de casualidad, por medio de una amiga del secundario que me comenta que había una búsqueda en un área, acá en consejo directivo,
para hacer tareas administrativas. Yo sinceramente dudé en su momento porque trabajaba en un negocio de ropas, era como muy cómoda la situación y tener que viajar, ya viajaba para la facultad de provincia, digamos acá capital a estudiar, que me implicaba como todo un movimiento, ¿no? De tener que viajar, venir, trabajar, estudiar, volver, estar todo el día fuera de mi casa, que lo otro me permitía ir y venir y demás. Y bueno, fue una apuesta que acepté en su momento, pensando que iba a ser algo pasajero, al menos mientras estudiaba en la UBA en psicología, poder trabajar acá en agronomía. Pero no se me ocurría ni por casualidad una opción de inserción laboral, profesional, mejor dicho, acá en la facultad. En ese momento, era en el 2000, 2001, era impensado. Y bueno, cuando termino la facultad, yo ya había empezado con toda la línea psicoanalítica, haciendo grupos de estudio, en el Hospital Álvarez, en el equipo de urgencias también, haciendo prácticas y demás actividades, muy fuertemente trabajando, digamos, formándome. Y bueno, en la facultad fui pasando por diferentes áreas, estuve en alumnos, fui después secretaria también del vicedecano en su momento, y eso me permitió conocer a la licenciada Cristina Plinkovich, que es del área de educación agropecuaria, en su momento era la directora, y yo ahí le comento a ella que mi intención era ver si había alguna posibilidad de inserción profesional. Como yo siempre pensaba, bueno, termino, me recibo y me voy a trabajar a otro lado, pensaba como psicóloga. Y yo le pregunté a ella, como ella estaba en el área de asesoría pedagógica, que se me ocurría armar algo, algún espacio, no sabía bien cómo, para acompañar a estudiantes, pero no solamente de lo académico, sino también justamente de lo psicológico, ¿no? Y ahí pensando en los alumnos que venían de diferentes provincias, a mí me había costado ese cambio de lo que era el secundario a la vida universitaria, viajar, aprender a viajar en subte, entre 2 horas de viaje, a la vez estudiar, trabajar. Con lo cual, digo, ¿cuánto más se le debe dificultar a los estudiantes que vienen de otras provincias, que no solamente tienen que adaptarse a la vida universitaria, sino también a otro lugar de vida y a otros amigos, otro entorno? Y bueno, ella muy generosamente me acompañó en esa búsqueda, en esa creación, digamos, de lo que podría llegar a ser un espacio de acompañamiento a alumnos, lo que es hoy AgroPsy, que fue en el 2009. Y bueno, y ahí se dio comienzo, que fue muy así, como que se fue armando, en un momento era solo para alumnos, después se amplió para docentes, para no docentes también, y que implica esto, ¿no? Un espacio de orientación y acompañamiento, algunas entrevistas para alumnos en general, ¿no? Después de eso ya, en la práctica lo que empecé a ver es que no solamente eran alumnos que tenían que ver con cuestiones de arraigo y desarraigo, sino también de ansiedad ante los exámenes, metodologías de estudio, y bueno, fue así como me empezó a interesar mucho y siempre digo esto, ¿no? Como pensando en también lo que a mí me implicaba en su momento, entonces creo que esa empatía es interesante a la hora de poder entender y comprender cuando de repente un alumno te dice, viajo 2 horas en tren colectivo y llego a mi casa totalmente entusiasmado para estudiar y llego y tan cansado que no puedo. Yo te entiendo, me pasó. Y bueno, y así después de AgroPsy, también coordino lo que es el sistema de tutorías, también dando diferentes herramientas bueno, asignando tutores, alumnos avanzados, graduados, docentes, siempre pensando en cómo acompañar en esta etapa, ¿no? En toda la formación dentro de la facultad. Hace unos minutos hablaste de arraigo y desarraigo y yo presupongo o me imagino, sobre todo porque es una facultad que recibe chicos del interior y una facultad particular como la Facultad de Agronomía, independientemente del lugar donde esté ubicada, que no sé si es quizás estoy utilizando de manera mal el término, pero el desarraigo emocional debe ser lo primero que debe de trabajarse con alguno de los chicos, ¿no? Porque más allá de la cuestión física, física del lugar estoy hablando, digo, el desarraigo emocional, el tener que cambiar de cotidianidad con la familia, con los amigos, eso
debe costar mucho más en los últimos tiempos, ¿no? Sí, 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 cuesta mucho y se nota muchísimo cómo se manifiesta después en el rendimiento académico, ¿no? Durante. Muchas veces eso, alumnos que no pueden conectarse, les cuesta como establecer lazos con otros, por eso la facultad y el programa puntualmente intenta ser como un ancla, ¿no? Para el desarraigo, para generar vínculos, vínculos con docentes, con compañeros, asistir en todo tipo de información, por ejemplo, que hay deportes, que hay, no sé, idiomas, un montón de cuestiones que quizás los estudiantes no lo saben y son maneras de poder ayudarlos a que empiecen a sentir como más propio la facultad, ¿no? Y el ambiente, que por suerte en esta facultad tenemos como mucho espacio verde, es Ujú. más, es chica a comparación de otras facultades de la universidad, con lo cual posibilita también esto de sentirse un poquito más, no en casa, porque nunca se va a comparar eso, pero sí de que puedan sentirse parte. Esa es la idea cuando se trabaja en relación al desarrollo, ¿no? De generar esos vínculos, esos lazos que ayuden y a veces se logra y a veces nos ha pasado de estudiantes que por ahí no logran adaptarse y también es interesante poder acompañar y hacer ese proceso de que no se viva como una frustración o como algo que no se logró, sino como decisiones, ¿no? Ujú. De vida, de estilos de vida. Y después también está el tema de la vuelta, ¿no? De los que ya se reciben, los que terminan, que algunos vuelven desesperados a su lugar de origen y otros ya no les interesa tanto, ya encontraron por ahí otros intereses o quieren continuar ya sea con posgrados o con otros intereses que surgieron a partir de todo este proceso. Y bueno, también es acompañar. A veces, por no saber cómo tomar esas decisiones, a veces se extiende inconscientemente la carrera, ¿no? Porque bueno, es como seguir estando en un ambiente de alguna manera confortable, donde las cosas están más o menos pautadas, ¿no? A veces terminar la carrera implica un salto, ¿no? Y implica hacerse cargo de un montón de cosas que mientras uno También. es estudiante no se generan. Por eso también desde el programa AgroPsy sí, en cuarentena, con la pandemia, armamos un dispositivo de acompañamiento a los estudiantes que tienen que terminar, o quieren terminar en este caso la carrera, los que deben solamente el trabajo final, la famosa tesis, y muchas veces aparece también esto del desarraigo, ¿no? De cómo ya se arraigaron tanto a un estilo de vida, quizás acá, que después cuesta. Y a veces las familias tienen esa expectativa de que vuelva a formar, profesionalizarse, de seguir con su profesión en sus lugares de origen, o bueno, esto, ¿no? Que era un proyecto ir y volver, y de Ujú. repente tomar esas decisiones cuestan a veces, y todo eso, ese entramado, digamos, de decisiones influyen de alguna manera en lo que es el cierre de la carrera, ¿no? También, entre otras cuestiones. Y en pandemia, además de lo que decías, ¿cómo pegó al alumnado en general? En nuestras escuelas, que son escuelas secundarias, por supuesto es distinto, no sé si el grado de maduración, pero es distinta la vivencia. Aún hoy, algunos directivos te comentan el problema de la falta de la gimnasia de la cotidianidad, es decir, volver a tener ciertos planteos o cierta gimnasia, como decía recién, respecto, por ejemplo, no sé, al cumplimiento de normas, de horarios, eso, aunque ya hace 2 años prácticamente casi largos que pasamos la pandemia, todavía eso cuesta otra vez, de alguna manera, colocarlo o normalizarlo, si vale el término. ¿En eso también le afectó a los estudiantes de la facultad? Sí, 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 se ven, recién ahora se siguen viendo efectos, ¿no? Parece como va quedando atrás esa etapa, sin embargo, se siguen notando los efectos y creo que en el caso de la escuela secundaria, fundamentalmente por el momento, el periodo de constitución psíquica también, ¿no? Donde justamente es la salida, la apertura a los otros, a los pares, donde se empiezan a instalar esa metodología de estudio, ¿no? Ese orden en los tiempos, en los espacios. Entonces, de repente hay como una brecha ahí donde se necesita volver de nuevo,
¿no? Que es distinto al estudiante universitario que quizás ya tenía instalado cierto modelo o manera de estudiar, de organizarse. El trabajo muchas veces también vuelve a ordenar un poco toda la rutina. En cambio, en los adolescentes eso cuesta mucho más. Yo atiendo además adolescentes también y eso se ve muchísimo. El tema de las redes, ¿no? Hay como una cierta, sí, eso, como una dificultad para volver a conectar con lo cotidiano. Más que en la adolescencia son cuestiones que muchas veces se imponen, ¿no? Socialmente, no es que lo eligen. Mm. Distinto es la universidad, una carrera, donde ya hay una elección, ¿no? Entonces, eso también se nota muchísimo. Quería aprovechar tu experiencia con los adolescentes, como lo decías, veía hace poco tu clase en la diplomatura que FEDIAP tiene con la facultad, en este tema de no colocar a la adolescencia casi como una cuestión problemática de adolecer, sino de tratar de ser lo más subjetivo posible en el trato y en la cotidianidad, otra vez voy a utilizar esa palabra, con cada uno de ellos. Yo coincido mucho en esto respecto a que a veces, sobre todo en pedagogía, no sé si en psicología, pero en pedagogía, a veces nos llenamos de frases que no son frases huecas, pero que son frases que son casi de moda, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos fue, por ejemplo, bueno, atendemos la diferencia, yo trabajo basado en proyectos, lo que fuera, y yo siempre digo, hay que tener cuidado con los términos, porque si vos plantás bandera para decir, bueno, yo trabajo atendiendo las diferencias, deberías tener una estructura que fuera muy importante, porque no todos son iguales por suerte, hay una heterogeneidad que de última enriquece al grupo. Eh, ¿Cómo crees vos que debería posicionarse un docente o un equipo docente en este tiempo tan conflictivo desde el punto de vista eh, no sé si social, pero sí desde el punto de vista etario, con un grupo de adolescentes? ¿Cómo debería posicionarse? ¿Debería trabajarse más esa historia de poder trabajar individualmente a cada uno, de poder generar otras estrategias? Ujú. Sí, es un trabajo, insisto, ¿no? En esta etapa, también en estos momentos de la historia social siempre, pero bueno, en este momento particular se vienen como tiempos difíciles en ese sentido, ¿no? De cómo acompañar, porque también hay muchas problemáticas que atraviesan a todos, no solamente a la adolescencia. Entonces, es como cómo hacer con todo lo que uno también trae, ¿no? Lo mismo los docentes, los padres, lo laboral, digo, todo es un entramado que influye de alguna manera que aparezcan las manifestaciones que aparecen. Pero sí, coincido que hay algo fundamental que es en la escucha individual y subjetiva que no puede no estar, que a veces se dificulta porque son numerosos, grupos numerosos y como docentes a veces no es fácil estar atento a cada uno, pero creo que no es imposible esto, ¿no? Observar la singularidad, ver qué le pasa a cada uno, independientemente del grupo. Yo estoy como a cargo, digamos, de la asignatura Aprendizaje y Sujeto del profesorado en Ciencias Ambientales acá en la facultad. Y lo que vemos mucho es eso, ¿no? Que es justamente para docentes que se están formando en para escuelas secundarias. Y escuelas secundarias y universitarios. Y cuando vemos todo el tema de adolescencia, bueno, al igual que en la diplomatura, ¿no? La importancia de las cuestiones del desarrollo, ¿no? De la etapa vital en la que se encuentran, con todo lo que implica la cuestión hormonal, de los cambios, y también esto de lo subjetivo en cuanto a la constitución subjetiva, ¿no? A todo el tema de los valores, de los ideales, de los intereses. Y hay un montón de cosas que se ponen en juego en ese momento que es muy importante de tenerlas en cuenta. Y también la historia, ¿no? La historia de dónde viene cada uno. Eso esto que vos comentabas, de dónde uno viene, de cuáles son sus orígenes, es fundamental a la hora de poder entender ciertas conductas, ciertos intereses, elecciones. Me parece que es una mirada que es imprescindible, independientemente después de la cuestión grupal, que también es fundamental en esa etapa,
el tema de los lazos, los vínculos, también se trabaja, pero no descuidando la mirada subjetiva de esto, ¿no? De cada historia, atrás de un estudiante hay una historia, un mundo por detrás, ¿no? Que me parece que no puede no estar contemplado en lo institucional también. Seguro. Dentro de un ratito volveremos a Grossit, pero quiero aprovecharte en este momento que estamos hablando de la adolescencia y de frases hechas. A mí no me gusta cuando te plantean a veces todo tiempo pasado fue mejor, porque en realidad cada tiempo uno lo vive como puede y rodeado de las circunstancias que puede. Pero en tu trayecto, sos una persona muy joven, pero en tu trayecto profesional seguramente has visto muchos cambios en los jóvenes, en los adolescentes, producto de cuestiones que no tienen que ver con ellos, tendrán que ver con lo exterior, por ejemplo, con la explosión de las redes, con el tema de cierto planteo que hace la sociedad respecto a que, como es joven, todavía no entiende lo que le está pasando. ¿Cuáles crees que desde el tiempo que empezaste a trabajar como psicóloga o atendiendo a veces a grupos o adolescentes, hasta ahora, cuáles son las cosas que vos crees que han ayudado a fortalecer la identidad de los adolescentes y cuáles son, por el contrario, aquellas cosas que complican hoy el tema? Quizás pueden ser el tema de la mimetización en las redes, que digamos tenés que ser de determinada forma para pertenecer, para ser. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, qué pregunta, porque de nuevo, creo que habría que ver cada caso, ¿no? Como fundamental, pero creo que el tema de las redes hay algo de eso, como que a la vez que conecta y bueno, todo lo tecnológico, ¿no? Genera herramientas muy interesantes, a la vez también genera cuestiones complejas, ¿no? Entonces me parece que el tema de las redes, de lo tecnológico, es un tema. Pero es un tema, por eso digo, muy sensible y muy para abordarlo de un montón de lugares, porque si no también se pone el foco, esto que decías vos de las palabras o los dichos, ¿no? Esto de los chicos están todo el día con el celular. Y yo a veces veo padres también, ¿no? Las familias yo misma con el celular, porque uno está todo el tiempo conectado. Bueno, ahora, ¿no? Como en una videollamada o respondiendo por temas laborales, profesionales. Eh, y sin embargo, después uno quiere transmitir un mensaje de largar el celular y sin embargo uno también está inserto en eso. Entonces, es complejo. Y también esto, ¿no? Lo tecnológico sustituyó muchas cosas que teníamos nosotros, ¿no? En la adolescencia, como un diario íntimo, que ya no se utiliza, ¿no? Las agendas, los diarios donde uno escribía cosas. Bueno, hoy es un posteo en Instagram, una historia, donde obviamente queda más expuesto, hay muchos más peligros, también lo veo, en las consultas también, ¿no? El tema de que comienzan a hablar quizás con gente que no conocen, que no saben, el tema en esa etapa, ¿no? De crecimiento y de identidad, cualquier comentario o crítica es vivida como algo terrible que quizás en otra etapa uno ya no le da importancia. Pero creo que es eso, ¿no? Que la tecnología, todo el avance tecnológico, así como ayudó un montón de situaciones, en otra, mismo ahora, bueno, para estudiar y demás, una herramienta muy interesante, ¿no? Lo que se puede generar desde las computadoras, el celular. Pero bueno, hay algo en relación a lo inmediato, ¿viste? Al límite. Yo creo, siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Digo, cuando yo era chica, la televisión, o sea, los dibujitos, los programas de televisión que a uno le gustaba, tenías que esperar sí o sí hasta el otro día, que a la misma hora que lo vuelvan a dar o continúen. O sea, no existía la posibilidad de que uno diga, bueno, en 2 minutos vuelva a poner ese programa y al rato termina y lo vuelva a poner. Y si uno se pone a pensar ya de tan chiquitos, ¿no? Uno ve chiquitos bebés ya con el dedo pasando la pantalla. Entonces, y después uno quiere que esos chicos aprendan a esperar, ¿no? Uno le quiere decir, no, bueno, espera, todavía no, ahora no, falta, todavía, no sé, no terminó, no empezó el recreo, tenés que quedarte 3 horas más en clase.
es una eternidad 3 horas para los chicos. Para nosotros no, de hecho cuando venía el fin de semana y no había dibujitos, no habían los programas que eran de lunes a viernes, era 2 días esperar hasta que aparezca eso que uno quería, que tenía tanto interés y capturaba la atención, ¿no? Captaba la atención. Ahora los chicos nacen ya con todo esto inmediato, ¿no? Todo dado ya. Cualquier cosa uno puede buscar en internet y lo resuelve enseguida. No todo, obviamente, hay una fascinación en que uno cree que todo puede ser logrado, que no es así, obviamente, pero me parece que esa inmediatez también complica, ¿no? No sé si complica, vos digo, son otras estructuras, me parece, como que Ujú. vienen de otra manera, y uno claramente con otra historia. Yo creo que hay algo, un antes y un después de la computadora, de los celulares, eh, que nosotros no vamos a comprender. Creo que una vez en la diplomatura comentábamos esto, ¿no? De cuando uno le dice a un chico, no, yo sé porque yo también lo viví o yo también lo pasé, no podemos saber, es algo que no se puede transmitir porque no lo vivimos, solo ellos lo están viviendo ahora, ¿no? Es algo que para nosotros es desconocido. ¿No? Y creo también que ese ejemplo que pones sobre el final tiene que también mella mucho en la relación, por ejemplo, padre-hijo, porque eh, yo tengo 4, ¿no? O sea, ya más grandes, algunos ya casados y viviendo afuera, pero en realidad cuando vos querés eh, a ver, no, ni el efecto espejo de que digamos, se miren en vos o que sean igual que vos, sino incluso el efecto ventana de que pueda traspasar por vos, es muy difícil que vos puedas componer una historia o tratar de amalgamar tu historia de vida con lo que hoy ellos vivencian, porque en realidad están como en otra frecuencia. Yo recuerdo que hace muchísimos años, no sé, 25, 30 años, quizás a lo mejor lo has leído a Ezequiel Anderés, que es, todavía está vivo. Me sorprende gratamente porque el otro día me enteré que estaba vivo. Yo cuando lo conocí ya era Ajá. una persona mayor y se había hecho muy amigo, no sé si recordás, de la doctora Aslan, que era una rumana que decía que tenía un tratamiento para vivir hasta 120 años, entonces le decía que él Es iba a vivir verdad. 120 años porque era muy amigo de la doctora Aslan. En una conferencia, la primera vez que lo conocí, hace muchísimos años en Misiones, él planteaba, cuando todavía Internet no era, que los adultos vivíamos todavía en la galaxia de Gutenberg cuando los alumnos y ya los jóvenes estaban en la galaxia de Marconi, de la imagen, del sonido, digamos, ya hace tiempo Anderej planteaba esa historia. Y creo que a los papás nos complica mucho el tema de poder decodificar lo que le pasa a nuestros hijos si lo queremos analizar bajo nuestra vivencia, independientemente si la Ujú. vivencia o nuestro tránsito por la adolescencia y la juventud haya sido mejor o un poquito más compleja, ¿no? Es muy difícil hoy en día poder decodificar eso de lo que le pasa a nuestros hijos en función a lo que nosotros vimos. Sí, por eso creo que hay algo de lo, como del equilibrio, ¿no? Porque yo lo veo, como algunos cuando me dicen pacientes, ¿no? De no, porque mi papá o mi mamá me dicen tal cosa, no me dejan, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, tu mamá y tu papá es tu mamá y tu papá. O sea, yo ahí no me meto, ¿no? No, porque no me dejan tal cosa. Después, en todo caso, vemos qué es lo que vos querrías hacer, o por qué lo querrías hacer, o cosas que también el tema de las edades influye un montón, ¿no? ¿Qué edad quieren hacer ciertas cosas o no? Y que a veces es parte, lo van a hacer igual, por más que, muchas veces, ¿no? Por más que le digan no. eh, pero sí me parece que es interesante cuando hay una mamá y un papá ahí atento, por eso digo, algo del equilibrio, ¿no? Ni bueno, listo, hacer lo que quieras, ni tampoco la presión todo el tiempo de lo que hay que hacer. Cómo acompañar es súper difícil, no es que es algo fácil. Creo que, de nuevo, lo subjetivo, ¿no? Como que cada familia, cada madre o padre estén juntos o no, y con cada hijo seguramente es distinto también, porque cada hijo es diferente. Entonces, muchas veces también pasa esto, ¿no? Entre hermanos, como vos decís, bueno, con 4, a veces uno, no sé, creo que llega al primero y después querés implementar lo mismo con el segundo y ya te das cuenta que no es lo mismo, que ya es otra persona, totalmente distinto, por suerte. Pero bueno, son aprendizajes, me parece, y sí lo importante es el acompañamiento,
¿no? Y muchas veces es más interesante cómo después un adulto recordando que me pasa a mí, ¿no? Recordando a mi mamá y mi papá con cosas que me decían, que por ahí hoy se resignifican de otra manera. Entonces digo, bueno, esperen que en algún momento se resignificará o no, ¿no? Pero me parece que sí es importante el acompañamiento y que el recuerdo de aquel momento sea, bueno, estaba ahí mi mamá, mi papá hinchando, diciéndome que no haga esto, que haga aquello, pero estaba a alguien que por ahí no está, ¿no? No es lo mismo. Creo que eso es la diferencia significativa. Después no hay, como, eso sí es una frase que se dice todo el tiempo, pero que realmente es así, donde no hay un manual, ¿no? No hay donde uno puede ni siquiera en internet, puede haber cosas, ¿no? Como guías para padres o para maestros, pero después en lo que uno sabe, en los que trabajamos con adolescentes y estudiantes, que no hay un manual y no hay un- una la ciencia cierta, digamos, de qué hacer. Es el caso por caso. Sí, y es interesante un término que utilizaste que es el equilibrio, que creo que a veces es más difícil de abordar por los modelos mentales, sobre todo en este caso lo hablo como padre, que el otro, porque a veces es más fácil los extremos, y los extremos creo yo que como toda cosa, que como en cualquier ejemplo que podemos usar, los extremos sean malos, por más que también sea una frase hecha, pero te encontrás el camino de los años que yo estuve en las escuelas, al menos me pasaba, te encontrás con los dos extremos, con aquel que dice, bueno, que haga lo que quiera, porque yo no puedo manejarlo, es imposible de manejarlo, y entonces que haga lo que quiera y está, digamos, y la vida le marcará las cosas, cosa que es también a veces replicable en la escuela, porque yo siempre digo, a ver, la escuela no es socialmente responsable de lo que es el alumno, voy a utilizar un término que es más de la economía que de la pedagogía, del producto que lograron como alumno, digamos, que si después sale la Madre Teresa o Hitler, la escuela no puede, digamos, desentenderse de eso que pasó. Entonces, es el extremo de decir, bueno, no puedo con él o que haga lo que quiera, o el otro extremo de cooptarlo de alguna manera, de plantearle que, digamos, lo más fácil es decirle que no. A pesar de que un día, escuchando a un colega tuyo, no era que era aburrido, sino que mucha atención no le estaba prestando a la charla y dijo una frase que después cuando terminó la conferencia fui y le dije, te la voy a robar, y me dijo, bueno, todos nos robamos entre todos, porque dijo, una cosa, dijo, del momento que tenés un hijo, empezás a tener miedo hasta el día que te mueras. Es decir, no se te va más, por más que tengas 90 años y tu hijo tenga 70, siempre vas a tener miedo de lo que le pase. Y yo creo que el equilibrio me parece que es el término justo, pero que es más complejo porque en realidad nos obliga incluso como a los docentes, a ceder algo del poder, a poder compartir algunas cosas, a poder charlar y a plantear, y a veces no sale. A mí me asombra a veces cuando te dicen, no, yo soy amigo de mi hijo. Yo soy el Mm. papá de mi hijo, no soy el amigo. Ujú. Y tampoco es, lo tengo que hacer así porque es mi hijo. Claro. Yo digo, los dos extremos son malos y a veces es lo que más se replica en la vida cotidiana con las familias, ¿no? Sí, sí, y está bueno lo que planteás porque esto me hace pensar un poco además del equilibrio, ¿no? En la necesidad de los límites, pero ¿cómo pones esos límites? Porque justamente, y más en la adolescencia, es una etapa donde necesitan límites y los piden, los buscan, porque justamente como hay algo no solamente de lo hormonal, digamos, de la etapa en la que están con toda una explosión interna, con lo cual hay algo de lo que no manejan, lo que necesitan como de alguna manera contener o que no es que de esa manera lo puedan hacer, pero por lo menos es ayudar un poco a que no esté todo el desborde todo el tiempo, ¿no? De los impulsos, de, bueno, quiero hacer esto y lo hago y ya, sino, bueno, frenar un poco, pero a la vez entender que hay algo de eso que uno no puede oponerse, ¿no? Como que inevitablemente hay cosas que no dependen también de uno,
pero sí que es necesario ese acompañamiento y ese límite, porque también pensando que son subjetividades en construcción, se están construyendo, con lo cual es importante que uno le pueda decir, che, esto sí, fíjate aquello. Y muchas veces, obviamente, se escucha mucho más eso desde la psicóloga, desde una orientadora en el colegio, de un docente con el que tiene más onda, que por ahí con un padre que le dice exactamente lo mismo, pero no entiende, porque también hay algo que eso es fundamental en la adolescencia, entender esto de la separación con los padres, tan necesaria, ¿no? Tan necesaria de que pueda cuestionar a los padres, que puedan decir, bueno, esto no me interesa, esto no me gusta. Es importante también dar lugar a eso y no entender que es algo con uno, ¿no? Que es algo, sino que es parte también de esa etapa. Quizás también es con uno, no necesariamente. Pero esto que decís vos de mi mamá, mi amigo, mi papá, mi amigo, es un tema, ¿no? Porque hasta dónde uno lo pueda acompañar y pueda generar ese acercamiento, pero en esta etapa de la adolescencia, donde lo que necesitan es que los padres, la madre, el padre, se corran un poco, ahí la amistad termina, muchas veces, no digo que sea así siempre, pero muchas veces termina como obstaculizando la salida exogámica también, ¿no? Del tema de los padres, de los amigos. Muchas veces los miedos aparecen dificultando eso, ¿no? Que no salga, que no se junte, que no vaya. Y por eso digo, es un tema muy particular, porque por otro lado sabemos la realidad en la que estamos y los riesgos a los que estamos expuestos todo el tiempo, pero bueno, de qué manera permitir esa salida, y creo que es mucho más discursivo que lo que puedan llegar a ser en lo concreto, ¿no? Hay algo del discurso que atraviesa, que tiene que ver con esta posibilidad tan necesaria de la adolescencia de poder abrirse a los vínculos, ¿no? Salirse un poco de la familia. Y es una etapa donde muchos padres por ahí cuesta, ¿no? Y tienden a retener también. Y en esa construcción que estabas hablando, ¿cómo ves vos? Ahora, no me quiero olvidar de esto. El tema de la orientación vocacional ha tenido idas y vueltas, porque me acuerdo que hace 15 o 20 años no podías terminar de definir una carrera si no ibas a algún lugar a que te haga la orientación vocacional. Después saliera lo que saliera, después un poco se amesetó esa cuestión, sobre todo en el tema de, no sé si es, y si se puede mensurar eso, pero sobre todo que hay una especie de retraso en el ingreso a la juventud plena, digamos, donde la adolescencia se ha extendido un poco. Entonces digo, hoy ¿tienen herramientas los chicos como para poder definir cuál es su vocación en determinado momento de su edad, en la adolescencia o cuando está iniciando los primeros pasos de la juventud? ¿O es algo que es casi instintivo y después lo irá fortaleciendo o irá cambiándolo? Mira, yo creo que también para mí es fundamental la información, ¿no? La información, el llevarles información, porque a veces no salen a buscarlo. Bueno, muchas veces en el secundario tampoco es eso, ¿no? No es que les interesa. Por eso yo te decía, yo no salía a buscar a ver qué es lo que iba a estudiar. La verdad que yo no pensaba estudiar. De repente me encuentro con una profesora que me da la materia de psicología. Había una materia en el último año que era sobre orientación vocacional, que creo no tenía ese nombre, tenía otro nombre, pero implicaba un poco esto, ¿no? Mismo había algo de metodologías de estudio, nos contaban un poco las opciones que había para los que querían seguir estudiando en la facultad o no. Tengo entendido que actualmente también hay muchas instituciones que lo hacen y muchos que no, porque me ha llegado consultas de alumnos que yo les pregunto, pero no lo hicieron en el secundario, no, nunca me lo han hecho, y otros que sí, por eso me parece que debería ser requisito fundamental, porque en el momento en que otros, como hablábamos, que no es la mamá y el papá que le dicen tenés que estudiar, tenés que hacer una carrera, te convendría hacer tal otra, porque ya ese te convendría quizás ya lo condena al chico a que diga, no, esto no porque me viene un poco como impuesto. En cambio, con los padres, con los otros, poder empezar a indagar sobre lo que hay, es muy, muy interesante. Acá en la facultad, en la universidad, digamos, en la UBA, en la parte del CBC está la orientación vocacional, donde hacen entrevistas y un montón
de actividades y es súper interesante porque además hay muchos estudiantes que vienen por ahí quizás con la idea de una carrera puntual y de repente se encuentran con que hay un montón, un abanico, mismo acá en agronomía, ¿viste? Tenés, en general se piensa agronomía, veterinaria, que Sí, sí, la claro. facultad de veterinaria no están juntas, pero es como que son las dos grandes carreras que uno piensa. Y de repente acá en agronomía tenés gestión de agroalimento, tenés tecnicatura, de floricultura, jardinería, hay un montón de carreras ambientales, que por ahí muchos alumnos no lo saben, bueno, psicología también, musicoterapia, uno dice, ¿y eso qué es? Bueno, existen las carreras más cortas, carreras más largas, no solamente acá en la UBA y otras universidades también públicas que tienen también otro tipo de ofertas, con lo cual eso de la información me parece que es fundamental para que puedan ver que hay cosas que pueden elegir. Y para mí el tema del secundario es clave a la hora de, porque me parece, sí, apuesto a la formación y al continuar estudiando, con lo cual me parece que es imprescindible que puedan tener ese acercamiento. Sí o sí, no dejarlo, porque me parece que en ese momento también es muy difícil a veces como elegirlo, ¿no? Hasta dónde uno lo elige y hasta dónde muchas veces no se informa, no lo saben, entonces no se tiene el acceso, ¿no? Entonces me parece que las opciones de lo que sea, ¿no? De cursos, porque también a veces se genera esta expectativa de una carrera universitaria, ¿no? A veces un curso, o a veces una salida laboral, ¿no? Que también a veces se piensa en ciertas salidas laborales, bueno, pero para eso también podés formarte, podés capacitarte, digo, buscar las herramientas como para que pueda tener más, como más formación, ¿no? En lo que se elija, tener en cuenta eso. Eso es fundamental. Nosotros ahí a nivel de la educación agropecuaria media tenemos un gran problema porque en muchos lugares las escuelas son oferta única educativa por ahí en algunos lugares cientos de kilómetros a la redonda. Entonces, casi como que el alumno está condenado a tener que estudiar eso. Lo de condenado es figurativo, por supuesto, pero yo Sí, digo lo mismo, hay que estar muy atento porque quizás su vocación o su gusto pasa por querer ser médico, músico, poeta, abogado, sí, lo que sí, fuera, sí. y tiene solamente esa alternativa. Y es un problema porque en realidad también a veces las escuelas son medio, si se me permite el término, corporativo, ¿no? Dicen, no, no, nosotros somos la escuela agrotécnica, aquí tienen que estar, y a veces están porque no tienen otra. Por suerte, Tienen otra. ir a estudiar, pero no tienen otra alternativa que estudiar eso, ¿no? Sí, 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 eso se ve mucho también, que es la opción que tienen. Después pueden empezar a pensar. Bueno, las orientaciones en general tienen eso, ¿no? Como que a los 12, 13 años no es que lo eligen, muchas veces son los padres y muchas veces por esto que comentás, ¿no? De la cercanía, de lo accesible. Eh, Me parece interesante también sumar, ya que digamos, hace este espacio también, que acá en la facultad tenemos la residencia estudiantil, Ujú. y a mí me emociona muchísimo cuando vienen estudiantes que quizás de otra manera no podrían hacerlo, porque viven muy lejos y económicamente no tienen los medios como por ahí podrían tener otros de o enviarlos acá a la ciudad a estudiar, o porque tiene algún familiar, o viene alguna residencia estudiantil por fuera de la facultad, y poder darle la oportunidad a estudiantes que realmente necesitan, que de otra manera no lo harían, y que muchas veces vienen de escuelas agrotécnicas porque ya tienen esa experiencia, otros no, pero en general vienen de escuelas que también, bueno, ahí acompañamos mucho en el proceso, ¿no? Porque a veces esto de la inserción de nuevo en la vida universitaria, todo lo que implica el CBC y demás, a veces son fantasmas también que aparecen, ¿no? A veces realmente generando alguna complicación para la adaptación y demás, y otras veces más es lo que se sabe, lo que se dice, entonces genera mucho miedo. Por ahí estudiantes que tienen un muy buen rendimiento y que no tienen ninguna dificultad, pero ya el hecho de saberse que van a venir a la universidad y el CBC y la facultad se genera toda una expectativa. Y la verdad que poder acompañarlos y poder ofrecer eso de la facultad es enorme, y está bueno que se pueda, que lo puedan saber, ¿no? Que se pueda difundir, porque no recibimos tantos estudiantes que se postulan de muchísimos lugares más lejos que podrían, digamos, aprovechar la oportunidad. Entonces me parece que está bueno que lo sepan, No, que seguro. existe esa Se- opción, ¿viste? Y que se Seguramente. da prioridad a eso.
y me quedé colgado con lo de lo corporativo porque digo, también hay veces que eso de venir de una escuela agrotécnica a una universidad, a veces, o tener que, no solamente con una universidad de agronomía veterinaria, hay veces que le facilita al chico o a la chica porque hay una cotidianidad en la escuela agrotécnica que lo hace un poco más autárquico que otros chicos, digamos, porque por ahí viven en internado, tienen que hacerse Sí, acá. Daniel Chartier, un francés que trabaja mucho, o ya ha muerto hace 2 años, pero trabajaba mucho en Francia sobre el tema de la educación agropecuaria, hablaba sobre esa alternancia que estaba entre ser hijo en la casa y convertirse en una especie de ciudadano en la escuela, donde tenía que servir a los compañeros en la comida, hacerse la cama, tener su propia gimnasia de estudio, y eso también te va forjando mucho la personalidad. Vuelvo al AgroSIT para preguntarte, en la facultad, ¿cuál es, por supuesto que siempre basándonos en la subjetividad que planteabas, cuáles son generalmente las mayores problemáticas que los chicos traen cuando recurren al programa que vos tenés a cargo? Y mucho es esto de los miedos o las ansiedades que se generan a la hora de rendir un examen, muchas veces son los orales, la mayor complicación, los escritos también en cuanto al orden de la escritura, la redacción y demás, pero en el examen oral, en la exposición, muchas veces son cuestiones que aparecen. Después de cuarentesis, se habilitó un dispositivo que es todo más trabajo final de grado. Hay un síndrome muy estudiado en Estados Unidos y en otros lugares que es el TMT, que es del todo menos tesis, que tiene que ver con estudiantes que aprueban todas las materias correspondientes al plan de estudio y que les queda solo la tesis. Y ahí pasan 2 años, 3 años, 5, no se reciben. Bueno, ahí obviamente pasan en el grado y en el posgrado, o sea que no estamos exentos acá en agronomía de lo mismo, con lo cual hay bastantes alumnos que participan del dispositivo, que ayudamos a que se vuelvan a conectar con la facultad, trabajamos no solamente las cuestiones emocionales, lo que implica recibirse, sino también el poder conectar, el poder volver a unirse al ámbito académico. Hay personas que ya están trabajando, que ya tienen un recorrido profesional, sin embargo, todavía no presentaron su tesis. Cuestiones relacionadas a esto, a la metodología de estudio, ¿no? Mucho cómo estudiar, cómo conectar con. Si no, a veces yo lo que escucho mucho, pero por eso digo, no es que acá solamente digo, sino me parece que es algo que nos pasa. A mí también me pasó y que tiene que ver con un proceso, ¿no? Que a veces uno no tiene incorporado, porque por más que en algunas escuelas medias se generen, en otras por ahí no tanto, es distinto, ¿no? La metodología de estudio. Entonces yo siempre digo, no pensarlo como una problemática, sino como un proceso necesario. Por eso cuando asignamos tutores, ofrecemos tutorías, no lo pensamos como en función de algo que hay que reparar o hay que mejorar o ante una problemática, sino como parte de un proceso, ¿no? Que necesariamente tienen que poder eh, como apropiarse de estas lógicas que no las traen, ¿no? De las horas de estudio, cómo organizarse en los días que se estudia, no dejar todo por último momento, cómo conectar con el programa, ¿no? Con lo que realmente están estudiando, para qué estoy estudiando esto, y que no se convierta, como yo siempre digo, como pasar pantallas de un videojuego, ¿no? Y ahora pruebo esta y rindo aquella, y ya me saqué este final de encima, y ahora voy y me anoto en 5, porque entonces el cuatrimestre que viene puedo rendir tanto, y por ahí frenar un poco y aprovechar también un montón de otras experiencias que posibilita la facultad, como digo, de ir armando el currículum también, ¿no? Quizás con experiencias en una cátedra como ayudante o en proyectos de extensión, de investigación, en las materias que por ahí les interesan. También son maneras de vincularse con otros como posibilidades laborales también, ¿no? Muchas veces yo me encuentro con estudiantes que ya están terminando y en esta idea de, bueno, y tiro currículum, ¿no? Como que también viene de otra época, en donde hoy claramente se maneja mucho por las redes, pero también esto, ¿no? No tengo experiencia. Y yo digo, pero tenés un montón de experiencia en todo este transcurso, con viajes a campo, con trabajos prácticos que se realizaron en diferentes materias, o sea, hay todo
un montón de herramientas que ofrece la facultad, pero que también dependen de la actividad del alumno. No es que si se transita de una manera muy pasiva, donde solamente voy al curso y me voy a mi casa, es más difícil. Obviamente también contemplando las necesidades de cada uno, porque hay algunos que no pueden porque necesitan trabajar o porque viajan, tienen mucho tiempo de viaje, con lo cual no pueden, pero en la medida de lo posible, yo creo que eso, cómo ordenás, por eso ahí un tutor viene ayudarlos de esta manera, ¿no? Ordenar un poco las materias, los tiempos, que quizás a veces es necesario que se extienda un poco más la carrera, pero aprovechar las experiencias que uno puede tener, porque eso posibilitaría otras cosas, que apurarme a hacer todo a tiempo, me recibo y después termino y pasa esto, o no defiendo la tesis o me quedo como estancado por no poder insertarme laboralmente. Entonces, quizás está bueno ese recorrido, ¿viste? Que eso lo hacemos también desde Agroxi, con tutorías. Muchas veces el tema de estas otras cuestiones es mucho menos, ¿no? O van un poco de la mano, porque por lo general el estudiante que le cuesta ordenarse, el tema de la metodología de estudio muchas veces va acompañado de estudiantes que quizás les cuesta también el vínculo con el otro, en lo social, porque quizás el que se junta en el bar, lo que lo ves acá, ¿no? En el bar o abajo de un árbol y están estudiando y se juntan a tomar mate y ven una materia y ven la otra, quizás le resulte un poco menos complejo que el que va y viene solo y se queda solo estudiando en su casa, ¿viste? Eh, Así que eso también son cuestiones que, básicamente eso, ¿no? La ansiedad de los exámenes, el examen oral, la metodología de estudio. Y después, bueno, cuestiones muchas veces personales, como hay a veces duelos, o el tema de la salida laboral también, ¿no? O que también a veces tiene mucho que ver con lo social, ¿no? Por ahí chicos que tienen cierta edad y todavía siguen viviendo con sus padres, con lo cual todo el tema de la independencia del, también a veces se dificulta y eso va de la mano de no tener un lugar para poder estudiar, no tener un lugar tranquilo para poder concentrarse. Por eso ahí siempre les recomendamos la biblioteca, o bueno, la facultad, un bar, o una biblioteca cerca, pero como una posibilidad de salida, ¿viste? Para conectar desde otro lugar. Seguro. Ahí hay Eh, tres cosas, me parece interesante. La primera que tomo es la cuestión del portfolio de competencias, la posibilidad de poder ir incorporando a lo largo de la carrera distintas cuestiones que las hacen, como vos decías, como una ayudantía de cátedra, como un proceso de investigación, como una visita de estudio, que en realidad no están puestas en valor a la hora de el poder entender que más allá de su título, más allá de la profesión que le va a dar su título, hay un montón de experiencias que la va llevando, que incluso a la hora de definir laboralmente un puesto de trabajo, yo siempre lo hablo incluso con los alumnos de los últimos cursos de nuestras escuelas, que digo, a la hora de yo ser tomador de un puesto de trabajo, entre Juan, que tiene el título peladito, y Pedro, que hizo un curso de inseminación, otro de tractorista, fue a hacer tal cosa, seguro que me voy a inclinar por el segundo porque tiene otra experiencia mucho más rica y que además, por otro lado, ha podido potenciar a lo largo de su carrera otras cuestiones que son fuera del aula de los libros. Eso me parece fundamental y que también es un camino que las instituciones educativas tienen que cultivarlo y potenciarlo más, utilizando otra vez el término potenciar. La otra cuestión es, como arrancaste cuando te planteaba la problemática, ese miedo a los exámenes. eh, yo recuerdo, hablando recién que hacía referencia a Chartier, que los franceses instauraron, por más que igual termine siendo una calificación, una nota, un término distinto para eso que se llama en castellano apreciación. Es decir, ellos aprecian el trabajo casi como apreciar una obra de arte o un trabajo terminado y no la calificación o la evaluación para que no les suene fuerte, porque hablando de modelos mentales, siempre hago también el chiste tonto de que es probable que en un examen escrito le pongas un 8 a un alumno con rojo y se quede mal porque ve el color rojo que ya lo tiene identificado Tal como cual. algo que está mal, ¿no? Yo creo que esas cosas también tienen que superarlo. Y lo último, y para no robarte tiempo para ir terminando, este TMT de todo menos la tesis,
para mí es algo que yo vengo desde hace mucho tiempo, no padeciendo, pero viéndolo, es que se reitera mucho. Y te quería preguntar si es posible, o vos lo crees posible, que se pudiera instrumentar de otra manera, para que la tesis no sea, por más que tenga que ser el trabajo final, lo que fuera, que no sea lo último que tengan que hacer ellos, porque hay veces que yo también lo entiendo. He tenido alumnos que saliendo de la facultad que terminan con la lengua afuera porque le ha costado mucho en las últimas 3 o 4 materias, y encima le queda la tesis a lo último y no la terminan haciendo, como vos decís, son 3 o 4 años que están. ¿Cuáles serían las alternativas? ¿Hacer talleres de escritura o de tesis desde el principio de la carrera? Ujú, Yo estoy pensando en voz alta con vos, ¿eh? No es que la tengan tan clara. Digo, bueno, no importa, a lo mejor podrá escribir 4 páginas, después romper 6, porque por donde, una vez que después masticó lo que vio que estaba escribiendo, no era por donde quería hacerlo. ¿Cuál crees vos que podrían ser algunas de las soluciones frente a esa problemática? mm. Bueno, justo estamos trabajando acá en la facultad mismo desde el dispositivo, que, paréntesis, no, cambiamos lo del TMT, porque eran menos, ¿viste? También es una cuestión discursiva, uno debe en la tesis, tiene que defender la tesis, ya la palabra tesis ya genera, que en realidad en agronomía acá lo pensamos como trabajo final de grado, donde puede ser una tesis de investigación o una práctica preprofesional, donde muchos de los que ya terminaron de cursar y ya están trabajando, muchas veces se inclinan más por una práctica en sus lugares ya de trabajo, que no solamente es más accesible, sino que encima es más motivacional, porque es algo sobre lo que se está trabajando, lo que les interesa, con lo cual ya eso ya para mí es un cambio inmenso, y la idea del dispositivo es que se llama, no es la idea, se llama así, dispositivo todo más trabajo final de grado, o sea, en vez de ser todo menos, es todo más, o sea, de todo lo que hiciste además, Muy le bien. sumamos el trabajo final, ya eso cambió. Y históricamente en el plan de estudio estaban los talleres de tesis y demás, pero en algún momento, bueno, por todos estos cambios de planes y demás, en algún momento pasaron a ser optativos. Bueno, ahora ya hace un tiempo que volvió a estar obligatorio el taller de trabajo final de grado. Yo ahí también doy una clase que es sobre el TMT y las posibilidades y demás. Eh, y pensado para alumnos ya de cuarto, quinto año, que no dejen para el final. Y esto lo estamos inculcando mucho desde el dispositivo también de tesis y demás, de que no lo dejen para el final, de que pueda sumarse en la última etapa de la carrera. Y también pensado en esto, como que sea una elección. Históricamente también esta cosa que se empieza a naturalizar, ¿viste? Como son las instituciones que después algo pasa, empiezan a acontecer cosas y después se termina haciendo de esa manera, que era que las cátedras muchas veces ofrecían temas de tesis para los estudiantes. Entonces, ¿cómo cambiar y que sean los propios estudiantes los que les interese un tema y vayan a buscar a la cátedra? Todo eso se trabaja en los talleres de trabajo final, que son para agronomía, es obligatorio, para ambientales es optativo, las tecnicaturas tienen talleres de trabajo final, que son tesinas también para las tecnicaturas, que no tienen por ahí el grado de exigencia o de valor que tiene en agronomía y en la licenciatura, digamos, en las carreras de ingeniería y de la licenciatura. Pero la idea es eso, que no lo dejen para el final, eso lo estamos machacando casi en todas las cursadas y en todos los espacios que podemos, de que no lo dejen para lo último, que lo puedan incorporar como una materia más, si bien no es una materia más, pero que le puedan dar espacio. Y en esto que te comentaba, quizás no apurarse a, bueno, ya rindo estos 4 finales y después me quedo con la tesis, porque ya vemos que después se genera ese bache y esa brecha que se da de que dejan de venir a la facultad desde lo presencial mismo, parece eso, ¿no? Como dejan de venir a la facultad, se empiezan a conectar con lo laboral, con otras cosas que quedaron pendientes en toda la etapa académica, y después cuesta. Entonces, bueno, la idea es acompañarlos a que ese proceso sea algo más de elección, que sea algo disfrutable, sobre un tema que les gusta, en una cátedra. Por eso, muchas veces cuando ya eligen una cátedra y ya están trabajando en algún proyecto o algo, es mucho más accesible. Esto que también decías vos, ¿no? Que si de repente alguien está trabajando en una cátedra y alguien X necesita a alguien para un puesto laboral, es más probable que digan, che, hay un estudiante que
le interesa, le gusta, es aplicado, tiene tales características, me parece que podría llegar a ser que a un, no sé, un X que ni siquiera se conoce, ¿viste? Entonces, bueno, todo eso vamos generando como para que no pase esto, ¿no? De que terminan de cursar y queda la tesis o el trabajo final, en este caso, para último momento. En ese trabajo preprofesional que planteaba ya, digamos, que lo hace desde su vida laboral, tiene que hacer un informe, tiene que demostrar algo, porque también es otra cuestión a romper modelos mentales, no en la universidad, que es otro mundo, que además por otro lado es mucho más compleja la armonización de algunas cuestiones. La secundaria no es que sea tan fácil la armonización, pero a veces hay más cotidianidad entre la gente. Una de las cosas que siempre decimos es la prueba escrita no es condición sine qua non para que te demuestre el haber aprendido, digo, de tomarlo, más allá de aprender del saber, de tomarlo para sí, porque con un trabajo práctico, armar un modelo de determinada cuestión, te puede también demostrar que justamente aprueba la materia o aprendió esos conocimientos. En esa alternativa de la práctica preprofesional en el mundo laboral, tiene que elaborar algún informe, tiene que demostrar algo también. Sí, sí, puede ser elaborar un informe o hacer algún plan de mejora o alguna observación que haya hecho, contar alguna experiencia, que también, ¿no?, que implica buscar información, digamos, un marco teórico, no es que, porque eso también a veces aparece como que pareciera que es más accesible o más fácil. No, no, digamos, tiene otras, pues, es otra metodología, son otras cuestiones, pero también implican, digamos, una elaboración, pero que muchas veces, por eso, depende del estudiante también, porque hay alumnos que están ya trabajando en proyectos de investigación y de repente la tesis se le suma como una parte más de ese proyecto que viene ya trabajando, con lo cual no les resulta difícil, al contrario, porque capaz que les resultaría más complejo pasarse a una práctica, que por ahí no lo están haciendo. Eh, pero sí, implica, tiene como las diferencias que, bueno, nosotros trabajamos también en este taller de trabajo final, y lo que te comentaba, el dispositivo de todo más trabajo final es para estos alumnos que deben solamente el trabajo final, que ya terminaron de cursar todas las materias, y durante un cuatrimestre es una cursada como más, menos tradicional, digo, porque no hay asistencia, son encuentros con docentes que ayudan al armado del trabajo final. Ahí estoy yo desde AgroPsy con entrevistas individuales y grupales también para trabajar esto del apropiarse también del tema, el pasaje de estudiante a profesional, que muchas veces es lo que también se dificulta, ¿no? Muchas veces esto también que hablábamos al principio, ¿no?, que por ahí vienen de lugares o de familias con ciertas expectativas, eh, que se viven muchas veces como demandas, como exigencias del ser, del tener que hacer ciertas cuestiones. Entonces, de repente, romper con eso, empezar a abrirse a ideas o a otro tipo de lecciones. Muchas veces esto de la elección, ¿no? Porque la carrera te ofrece, es muy amplia, las carreras son muy amplias, entonces de repente tener que decidir, bueno, en dónde quiero hacer mi trabajo final. A veces se cree que el trabajo final te va a determinar 100%, tampoco es así. A veces es, bueno, terminar y después ves qué haces con eso, pero terminar. Por eso yo siempre pongo el ejemplo, volviendo a lo que comenzamos al principio, que para mí es clave eso, ¿no? Que a veces uno no tiene idea para dónde va a ir, ¿no?, con su formación. Yo no tenía, la verdad que lo que menos me hubiera imaginado cuando empecé a estudiar agronomía es que iba a trabajar en la facultad, perdón, psicología, que iba a trabajar en agronomía en un espacio así, ¿no? Siendo psicóloga en la facultad. No fue mi objetivo inicial cuando empecé psicología. Y sin embargo, creo que se fue construyendo, lo fui construyendo, que hice mucho para eso, me fui estudiando, me fui formando, me fui también como vinculando dentro de la facultad, y también hay algo del azar y la suerte, ¿no? De estar en el momento, de aceptar ciertas tareas o hablar con ciertas personas y proponer ciertas cuestiones también que hacen que uno pueda ir construyendo, ¿no? Pero creo que es una mezcla.
¿no? Y que en esa mezcla es fundamental la formación y el estudio y el tiempo, la dedicación, que no es fácil, porque no es fácil, pero que yo en mi caso creo que tuvo sus resultados, ¿no? Eh, para mí fueron muy significativos y muy importantes. Yo creo que eso, la UBA, como siempre digo, tanto desde psicología como de agronomía, me permitió un desarrollo personal y profesional muy grande a la que estoy siempre, siempre agradecida, ¿no? Que Nosotros en estos estamos tiempos a la agradecidos. universidad pública. Vamos, sí, por supuesto. Nosotros estamos agradecidos por el tiempo. La última, sin querer ponerte en un brete en esto, porque justamente hemos hablado de los colegas, es decir, ¿cómo al principio, porque ya ahora por suerte es cotidiano, cómo tomaron los docentes de la facultad esta historia? Porque si uno no te conociera o si alguno por ahí, nosotros porque en el caso de FEDEAP tiene una cierta relación, por suerte, de hace muchos años con la facultad, de tener una psicóloga dentro de la facultad trabajando con los chicos. ¿Cuál fue la primera mirada o cómo fue después eso decantando de los colegas? De acá en la agronomía, decías. Sí, Mira, para mi sorpresa, siempre fue recibido muy bien. De hecho, hasta cuando lo presenté en su momento a las autoridades, digamos que presenté el proyecto pensando en ingenieros agrónomos, ¿no? Que tienen otro tipo de formación, o como, digo, ¿cómo lo irán a tomar? Yo lo primero que pensé desde mis prejuicios, ¿no? De qué podría aportar la psicología y el psicoanálisis, ¿no? A estas cuestiones del estudio, que muchas veces se piensa, ¿viste? Como, bueno, que estudie, se conecte, como algo del deber, y ya, después, si quiere, puede, ¿viste? Esta idea como de si querés, podés, si dedicas tiempo, lo vas a lograr, y yo lo que veía muchas veces es que aún queriendo, aún deseándolo, cuesta, ¿no? Por algún motivo, no se puede. Pero no, siempre muy bien recibido. De hecho, del primer momento me abrieron las puertas, así la oportunidad de armar el programa. Tengo mucha libertad acá en la facultad de hacer y deshacer en cuanto a lo que pienso, o sea, genero un montón de cuestiones que nunca tengo, o sea, al contrario, nunca tuve ningún tipo de obstáculo, ni mucho menos. Y bueno, y de hecho, tanto con docentes como con... Yo además vengo, digamos, de ser no docente y también tengo un cargo docente, con lo cual conozco bastante, hace más de, va a ser 25 años ya que estoy en la facultad, y que conozco mucho y siempre fue muy bien recibido. De los docentes muchas veces era como para un programa para alumnos solamente. Y nosotros los docentes que también tenemos cuestiones, también dudas respecto a estudiantes o mismo en las cátedras, ¿no? Respecto a metodologías también de dictado o conflictos entre, que es parte de lo institucional también. Así que ahí se amplió también para docentes, donde también recibo consultas de ellos y de no docentes también, cuestiones vinculadas a la comunicación laboral, también, ¿no? De cuestiones laborales. Así que por suerte es siempre muy bien recibido. No tengo para nada, o sea, no recuerdo algo que me haya generado un obstáculo, no, para nada. Por suerte qué bueno, qué bueno. Sobre todo porque a veces también existe no sé si ese prejuicio, en algún tiempo pasó, ahora se fue cambiando, esta historia de que generalmente los profesionales, y sobre todo los del ámbito nuestro, eran muy reacios, incluso hasta querer cambiarles la manera de enseñar o de formar, porque yo he escuchado a gente durante muchos años decir, pero yo soy ingeniero agrónomo, veterinario, que fuera, y me formé de tal manera, ¿por qué me van a querer cambiar la manera? Si a mí de la manera... Sí, bueno, pero entraba en una dilemática terrible, porque vos decías, pero si estás reconociendo que los alumnos no son los mismos, que los tiempos no son los mismos, ¿por qué va a ser la misma manera que vas a enseñar? Pero bueno, en buena hora que hayas eh, podido seguir no, que... y sabes que creo que hay algo fundamental, que es que el programa y bueno, el sistema de tutorías también, todos los espacios en realidad son voluntarios. O sea, yo no voy a ningún lado, ninguna cátedra, algún docente a tratar de generar nada que no sea demanda o pedido de parte de los docentes. Tengo muchas derivaciones de docentes, ¿no? Viene el alumno y me dice, no, pues me presenté a dar un examen, me puse mal,
y me dijo la docente que existía un espacio, que por qué no preguntaba, y bueno, me pasó el mail, viste, como que se va generando las derivaciones de parte de los docentes también. Y de repente quizás, sí, debe haber, seguramente, como en todos los lugares, por ahí algunos que digan o no lo consideran necesario, por ahí no están de acuerdo, pero directamente no los encuentro, digamos, porque no llegan, o mismo alumnos, como yo digo, hay un montón de alumnos que ni necesitan porque pasan la carrera como si nada y se reciben o no, o dejan, no sé, pero que a mí no me llegan, o sea, yo lo que sí tengo la experiencia de los que consultan y los que sí participan, ¿viste? Lo mismo que con los docentes y los no docentes, o sea, siempre son espacios ofrecidos de manera voluntaria y también, digamos, como que se arman redes, ¿viste? Porque también estoy con la comisión de género, como asesora, entonces a veces surgen cuestiones relacionadas a género, tema de discapacidad también, bueno, como te comentaba, la residencia. Entonces, cuestiones académicas, muchas veces me consultan, así que por eso, como que circulo bastante por la facultad y hasta ahora nunca tuve ningún tipo de complicación en ese sentido. Buenísimo, me parece bien. Te robamos más tiempo del que te habíamos planteado, pero No, por hubiéramos favor, un quedado placer. hablando mucho más porque realmente es muy interesante. Queremos felicitarte por el trabajo que haces y agradecerte porque siempre tenés una muy buena predisposición para nosotros. Que tengas un lindo día. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Un beso grande. Adiós. Chao, chao.